Bienvenidos a nuestro foro de opinión. Multitudes, enfrentamientos y bombas lacrimógenas fueron las imágenes de una de las jornadas más tensas en las calles de Venezuela, que protagonizó el pasado miércoles la denominada La Madre de todas las marchas. Este es uno de los temas que abordaremos con nuestros analistas académicos invitados, los másters Zenén Villanueva Henderson e Israel Cruz, a quienes le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarnos a este importante foro. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, la polarización política se ha agudizado en Venezuela tras las recientes decisiones judiciales, porque según la oposición, el gobierno de Nicolás Maduro pretende establecer una dictadura. ¿Cómo analizamos en primera instancia esta postura? Vamos a comenzar con el máster Zenén Villanueva Henderson. Bueno, en primera instancia recordemos que este proceso que se está viviendo en Venezuela actualmente lo podemos datar en el año 1999, cuando el señor Chávez, Hugo Chávez asume el poder en Venezuela y en base a una serie de estrategias consolida una dictadura, porque ese es el nombre que le podemos dar, ya que si él no hubiera fallecido, siguiera siendo el presidente de Venezuela, puesto que ocupa su acólito Nicolás Maduro en este momento. Pero las causas que llevan a que se den las condiciones en Venezuela para que la gente creyera en el populismo que utilizó Chávez para crear lo que ahora se conoce como la República Bolivariana de Venezuela, y con el objetivo de crear un tipo de socialismo siglo XXI que no está basado definitivamente en ninguna teoría que sustente que realmente ese es el proceso que se está llevando a cabo en Venezuela, tiene sus orígenes en los años 60 o 70, cuando la oligarquía venezolana genera una gran desigualdad en este país, que es uno de los países potencialmente más ricos, no solo de América Latina, sino del mundo, ya que tiene las reservas internacionales de petróleo más grandes del mundo, y eso le permitió durante décadas ser un exportador de petróleo, pero los ingresos solo llegaban a una minoría de la población, creando un gran porcentaje de la población que vivía en extrema pobreza y una gran desigualdad como consecuencia. Y cuando se dan este tipo de fenómenos es cuando se da la oportunidad para que populistas, asumiendo papeles libertadores y otros esquemas que ya incluso han sido rebasados en otras partes del mundo, puedan asumir el poder debido a las condiciones precarias en las que vive el país. Pero al llegar al poder en 1999, Hugo Chávez no resolvió el problema, más bien se ha venido agudizando la crisis, porque de hecho en este momento Venezuela encabeza el índice de miseria del mundo por segundo año consecutivo, porque en el año 2014 desplazó a Siria, que era el que ocupaba ese primer lugar. Sí. Máster Israel Cruz. Muy bien, el tema de Venezuela es un tema que tiene diferentes aristas de donde uno puede analizar. Yo pienso que hay que tomarse mucho tiempo para ver que el problema de Venezuela padece de las mismas enfermedades de sus hermanos en América Latina. Lo que mencionaba el ingeniero Zenén en el asunto de qué pasó antes de que llegara el presidente Hugo Chávez al poder, y era todo un descontento, una brecha de descontento enorme, porque solo los ingresos por petróleo llegaban solo a un sector. Luego él pues asume una posición diferente y empieza a hacer una distribución más equitativa de la riqueza con los recursos del país. Obviamente que esto lo enfrenta a una oposición muy fuerte, que es la macolla económica, y empieza a generarle desabastecimientos, empieza a generarle un montón de situaciones para causar ese cisma de ingobernabilidad. Pero el gobierno de Hugo Chávez, él con ese liderazgo que tenía, e incluso hasta dentro de las Fuerzas Armadas, se granjeó una fuerza
que desafió mucho tiempo a los Estados Unidos, algo que vino a molestar a un vecino tan poderoso como Estados Unidos, y se produce toda una, podríamos decir, le llama escisión, es decir, fragmentar la población venezolana al extremo que pareciera que son dos países en uno. Es decir, una oposición que no reconoce el mínimo que puede hacer el presidente Maduro y una parte que sigue a Maduro que le afecta todo lo que él haga. Entonces vemos una sociedad polarizada. Entonces yo me imagino que cuando esta oposición, imagínense que llegue al poder, ¿verdad? Porque el centro Carter, que es el que certifica las elecciones, en ningún momento ha manifestado que se hizo una elección fraudulenta cuando Chávez, él certificaba que no. Sin embargo, el poder económico nunca le dio la legitimidad que se merece. Entonces, toda esta cuestión produce ingobernabilidad. Entonces, ¿qué pasaría cuando la oposición gane? Porque en estas próximas elecciones posiblemente se perfilen. Sí. Bueno, y de hecho, perdón que le interrumpa, en las elecciones pasadas la oposición ganó el Congreso. Sí. Y de hecho, parte de la ingobernabilidad que hay en este momento es porque Maduro desconoció al Congreso de la República, es otro poder constituido que no podía exactamente. Entonces, producto de toda esa ingobernabilidad, se va el presidente a hacer una gira y ellos dicen que abandono de puesto. O sea, es un juego de, como dice, el gato al ratón, producto de una ingobernabilidad y una polarización total de la sociedad. Entonces, factores internos, una macolla económica fuerte que estaba acostumbrada a usufructuar todos los recursos, y un país con el cual hay tensión, que es Estados Unidos, que está apoyando de cabezas a la oposición. Entonces, ¿qué está de por medio ante todo esto? La primera reserva petrolera mundial. Exacto. Y de buen petróleo, por cierto. Y de buen petróleo. ¿Cuánto cuesta, digamos, llevar un barril de petróleo a las costas de Estados Unidos desde Venezuela? Cuesta como $4. ¿Cuánto cuesta desde Arabia Saudita? Cuesta como $100. Entonces vemos, son situaciones económicas muy coyunturales. Por eso el tema hay que verlo como con mucha independencia, con mucha imparcialidad, porque está en juego esa reserva petrolera, la cual ya las grandes transnacionales de Estados Unidos no están como manejándola como la manejaban antes. Son cosas que podemos decir. Ahora, que no se está manejando la crisis, bueno, es una crisis que a un sector le conviene provocar más crisis. Ahora, decía yo, si la oposición en las próximas elecciones llega a gobernar, entonces volvería la página que todo el chavismo lo tendría en contra. Entonces, lo que más sensato sería buscar un liderazgo equilibrado que siente las partes y que haga una repartición de las cuotas de poder o de administrar la justicia, administrar las instituciones, porque si no, esto los va a empobrecer, los va a dividir más, los va a empobrecer más. Exacto. Y lo más terrible es que es morir de sed teniendo tanta agua, tantos recursos. Es decir, el petróleo es un recurso valiosísimo, que todo el mundo lo compra, todo el mundo lo necesita. Entonces yo pienso que es una valoración así muy rápida de ese escenario tan cruento, tan difícil que está pasando Venezuela, y que ayer, por ejemplo, estas marchas masivas se parece a la enfermedad que nosotros tuvimos en el 2009, ingeniero, que había una prueba de un sector y otro sector probando a ver quién tenía más poder en las calles. Obviamente de que el riesgo mío de ir a una manifestación esa es que voy con mi pellejo, puedes exponerlo a lo que me pueda pasar en cualquiera de los dos bandos. Sí, y precisamente sobre este panorama político que se ha visto reflejado también en varios países, recientemente lo vimos en Paraguay, ¿cuál es el impacto o la opinión internacional que hay sobre este tipo de eventos y sobre todo cómo podemos en Honduras vernos reflejados con situaciones como esta cuando estamos a las puertas pues, de una reelección presidencial? Bueno, en Honduras, y debe ser una preocupación nuestra, es que los dirigentes políticos y la comunidad en general tomemos en cuenta lo que está pasando en estos países, porque Honduras, aparte de que es uno de los países o el país que ocupa el primer lugar en desigualdad en América Latina, mientras Venezuela ya está en la 6ª posición por tanta crisis, todos estos problemas que venimos arrastrando desde el 2009, cuando se destituyó al señor Manuel Zelaya de la presidencia de la República por querer reelegirse, fenómeno que se está volviendo a presentar en estas elecciones que se realizarán en el mes de noviembre, y de lo cual ya hemos hablado ampliamente y hemos escuchado opiniones en pro y en contra del proceso, más
el hecho de que hay crisis en otros partidos políticos que de una u otra manera estaban generando una especie de balanza ahí que permitía que nosotros pudiéramos pensar en que se pudiera tener una correlación de fuerzas que permitiera que fuera más fluido y que hubiera un diálogo nacional para evitar caer en confrontaciones que no abonarían a nada a un país que como Honduras está en una crisis socioeconómica muy seria. Entonces es importantísimo que también, de hecho, puede ser un programa dedicado exclusivamente a ese tema, partiendo de lo que está pasando en el mundo, en América Latina y llegando aquí a Honduras, porque esto es lo que nos debe realmente interesar a nosotros como hondureños, lo que está pasando en Honduras. No podemos cambiar lo de Venezuela, no podemos cambiar lo que está pasando en el resto del mundo, pero sí podemos cambiar a Honduras. Y en ese sentido, la academia y todos los sectores organizados de Honduras, incluyendo los partidos políticos, tenemos que tener claro que tenemos que sentarnos a dialogar de una manera seria para que Honduras pueda pensar realmente en tener un cambio sustantivo. Máster Cruz, quiero compartir con usted un mensaje que envió el presidente de Bolivia, Evo Morales, que afirmó que hay una conspiración o una intervención en Venezuela contra el gobierno de Maduro y señala que el único propósito de los opositores es apoderarse del petróleo venezolano. ¿Cómo lo puede interpretar usted? Bueno, es lo que mencionábamos en la intervención anterior, en el sentido que está en juego los recursos petroleros por la cercanía de los mercados que significa Venezuela. Entonces, me imagino que la política con que desde que el presidente Hugo Chávez estuvo en el poder hasta el momento es una política que a lo mejor no es de conveniencia a estos mercados que compran el petróleo. Entonces, ellos necesitan actores que les sean fieles a sus intereses para mantener el fluido correcto de este recurso. Entonces, vemos ahí por qué está dividida la sociedad venezolana. Entonces, que hay una conspiración, mire, hay situaciones, todo el poder mediático, ningún país del mundo en este momento tiene todo el peso mediático, la farola mediática puesta en su territorio que no sea Venezuela. Es decir, cualquier cosa que pase en Venezuela es noticia y muchas veces hay imágenes que no corresponden al país, sino que corresponden a otros hechos que ya se han conocido y se han aclarado. Pero no se descarta, pero como insisto, el asunto es que la sociedad venezolana es la primera en que puede resolver su problema, porque si la oposición logra el propósito de hacerse del poder y teniendo una oposición tan sólida que sería todo el chavismo, que fue un proceso largo que se consolidó, va a ser la misma polarización social y esto lo que va a hacer va a quebrantar más la economía de cómo está. Entonces, no descartaría eso, pero incitaría, pues, pediría a esta sociedad, que son ellos los llamados a resolver el problema, y que los factores tanto externos, pues, de varias partes, no puedan incidir tanto a dejarlo sin su valor más preciado, que es su patria. Así es. ¿Qué postura debemos de tener los hondureños ante esta crisis en Venezuela, Máster Villanueva? Bueno, una postura en la que, para empezar, tenemos que pensar en lo que queremos para nuestro país, porque no podemos nosotros en este momento polarizarnos con lo que está pasando en Venezuela, sino que como un país latinoamericano más y junto con todos los países latinoamericanos, lo que debemos de procurar es invitar a que los venezolanos se sienten y que tengan un diálogo constructivo para poder salir de esta tremenda crisis en la que se encuentran desde hace varios años y que el Máster Cruz ya lo señaló, es geopolítico, es el gran peso que tiene el petróleo para la economía mundial, por ser el principal país con las reservas de petróleo a nivel mundial. Y en ese sentido, pues también ver nosotros lo que está pasando en Venezuela y en otros países para evitar que eso se presente en nuestro país. Todavía estamos padeciendo las consecuencias del 2009 y no podemos darnos el lujo de caer de nuevo en una crisis socioeconómica como esa.
Vamos a ir a una pausa comercial en este momento, ya vamos a regresar con nuestros analistas académicos para analizar otro tema también de interés internacional.